Hola chicos, y esta semana en el Rincón de Ale hablaremos de la segunda parte del pH, en donde veremos los diferentes pH que se encuentran en el organismo y el pH sanguíneo, haremos hincapié en él y su importancia. También veremos un pequeño experimento de cómo influye el pH en la desnaturalización de las proteínas, a mitad del blog. Espero que se queden y lo vean. Blog video. Les traigo ahora una escala de pH en donde les muestro los diferentes pHs que hay en el organismo. Ahora miraremos esta escala de una manera diferente. Ya sabemos, intervalos de 0 a 14, que es lo que tiene la escala, el 7 neutro. El pH más ácido es el pH del ácido estomacal. ¿Por qué? Porque el ácido estomacal es el encargado de digerir la comida y necesita estar en una concentración bastante ácida. El otro pH que tiene el organismo es el vaginal, alrededor de 4.5. Una vagina normal. Esta condición permite que no haya proliferación de cualquier otro organismo, por ejemplo como una cándida, que es una infección por una levadura, un hongo, que crece a pHs alcalinos en las partes del aparato reproductorio externo de la mujer, entre otras cosas. La piel tiene un pH de 5.5, que es la primera barrera que encontramos de defensa en el organismo. La orina y la saliva tienen un pH 6, necesitan ser también barreras, son ligeramente ácidos por ello, y por los analitos que, por ejemplo, la orina tiene. La sangre es esencial en este tema, 7.35, 7.45. El semen es ligeramente alcalino. Las heces son más alcalinas, están en torno a 8, un rango de 8, y los conductos hepáticos están casi en torno a 9, que necesitan una ligera alcalinidad por las enzimas que trabajan allí. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del pH sanguíneo. Tenemos que primero tener claro la desnaturalización de las proteínas. Hablamos que los átomos conforman moléculas, las moléculas proteínas. Entonces, esas proteínas forman parte de todo nuestro organismo. Las enzimas son proteínas, nuestros órganos están llenos de proteínas, todos nosotros somos proteínas. Entonces, ocurre algo cuando el pH varía y es una desnaturalización de las proteínas. Y estas cadenas lineales aminoácidas constituyen el 80% del peso seco de las moléculas. Tienen funciones bioreguladoras porque son enzimas, en donde se unen a un sustrato y forman un producto, porque las enzimas necesitan un pH específico para su funcionamiento. Entonces la mayoría de las enzimas actúan en un pH sobre 7.35 y 7.45, excepto aquellas enzimas que están trabajando en aquellos lugares donde les comenté, es decir, los lugares donde está más ácido o más básico en el organismo, pero esos lugares están protegidos y acorazados. En la sangre y en el resto de las células y líquidos celulares, espacios celulares o intracelulares dentro de la célula, los pHs enzimáticos son abordados en torno a 7.35 y 7.45. Un desequilibrio de ese pH no sería compatible con la acción de la enzima y no se podría generar un producto por esa enzima y no se podría regular el trabajo de esa enzima y obviamente el producto final de esa enzima no se pudiera dar a cabo y su función en el organismo. Entonces no se pudiera regular X trabajo que tendría esa enzima. Tienen funciones estructurales como el colágeno, que es el que nos da la forma estructural de nuestro organismo. Tienen funciones protectoras, por ejemplo, son las proteínas de la coagulación, que nos permiten que no nos desangremos. Tienen funciones traductoras de señales, por ejemplo, son las que nos permiten transformar los impulsos de la luz en forma de visión. Son las
funciones de mantenimiento, porque aquellos tampones o amortiguadores que hablamos para regular pH también son proteínas, la hemoglobina. Estas son las importancias de las proteínas. Entonces, una desnaturalización de las proteínas nos llevaría a un proceso en donde no tendríamos enzimas, colágeno, no coagulación, tendríamos problemas de visión y de también una retroalimentación del mantenimiento del pH. Entonces, la constitución o la regulación del pH sanguíneo es vital para el mantenimiento de las proteínas. Una deformidad del colágeno, un problema en la coagulación, un problema en la visión sería grave para nosotros. Y una regulación del pH sería grave para nosotros y un transporte deficiente de la hemoglobina sería grave para nosotros. Desnaturalización de las proteínas significa que la proteína pierde su forma y deja de actuar de la manera en que ella actuaba normalmente. Aquí les dejo un breve video de un experimentito que hemos hecho en donde la proteína es sometida al alcohol, que es un pH ácido, alrededor de 6. Ponemos una clara de huevos donde hay alta cantidad de proteína, la mayoría es albúmina, y entonces vemos cómo la proteína cambia su estructura, y esto es lo llamado desnaturalización de la proteína. Hola, señores sujeto A y sujeto B. ¿Qué hacen ustedes por aquí? Bueno, venimos a ver un experimento. ¿Un experimento? Sí, sobre desnaturalización de proteínas. Desnaturalización de proteínas. No sea tonto, sujeto A. Lo voy a hacer yo. Galletas de jengibre. Para ello necesito unos tubos de cristal. En este caso tubos de ensayo que me encontré en un centro comercial alemán, que no voy a decir el nombre, que venían llenos de pimienta. Alcohol etílico, que viene y lo compras en cualquier lugar. Huevos de gallina, una cosa que mida, en este caso una jeringa comprada en una farmacia, en donde te miran muy raro si la pides de 60 mililitros. Un trapo de cocina por si acaso la lías parda y mezclas ácido clorhídrico con amoníaco en una piscina. Y nada, lo que vas a necesitar de los huevos es la clara. Aquí está previamente. Y un boli. Y unos cristalitos para dispensar cualquier cosa que se caiga. Nada, para ello vas a rotular. Necesitamos tener un control con etanol, que lo llamaremos control EOH. Un control que será clara EC. Y el otro se llamará experimento EXP. Entonces yo previamente le hice unas rayitas a los tubos en los que cada rayita significa 5 mililitros. Entonces aquí tienen unas rayitas que van hasta 20 mililitros. Es una cantidad, una media para saber más o menos qué le voy a agregar a cada tubo para tenerlo preciso. Porque le quiero agregar la misma cantidad de alcohol y clara de huevo. Necesitamos siempre hacer nuestros controles para ver qué ocurre en situaciones controles y poder así compararlo con nuestro experimento. Para ello voy a utilizar el control etanol. Le voy a llenar, vamos a agregarle 10, que serían 2 rayitas. Ay, mierda. $10 mililitros, ¿verdad?, de alcohol. Que ese va a ser mi volumen final. Al experimento le voy a agregar 5 mililitros de alcohol. Vamos a tratar de hacerlo al revés, porque es que con el otro no puedo. Y los otros 5 mililitros restantes van a ser de clara de huevo.
Y al control de clara de huevo le voy a agregar 10 mililitros de clara de huevo, obviamente. De aquí hasta 30. Entonces a mi control le voy a añadir 10 mililitros, que va a ser el volumen final de clara de huevo, que serían hasta 20. Ya a mi experimento le voy a añadir 5 mililitros. Entonces aquí lo que vamos a ver es que la clara de huevo tiene ovoalbúmina, que es una proteína. Las proteínas en presencia de alcohol que tiene un pH de 6 se desnaturalizan, es decir, pierden su forma. Y al perder su forma pierden su actividad. Si perdemos la actividad de la proteína, ella no puede ejercer su función, con lo cual no puede realizar la actividad para la cual fue creada. Y aquí lo vemos cuando se empieza a poner blanquita. ¿Lo ven? Entonces aquí tenemos nuestros tubos. Tenemos el alcohol, control de alcohol, que lo ponemos aquí en negro, donde no hay nada, no hay actividad, no hay nada, porque es solo alcohol. Luego tenemos el huevo, normal, sin problema alguno. La clara de huevo con su ovoalbúmina normal, como una proteína normal. Y la proteína en presencia de alcohol, que está desnaturalizada. O sea, aquí vemos los tres tubos. Y podemos ver aquí cómo afecta el pH a las proteínas. Esto es un claro ejemplo de lo que pasaría en el organismo con una variación del pH. ¿Ven, chicos? La ciencia es divertida. Otro aspecto importante en el que puede afectarnos el pH es en torno a la oxigenación de los tejidos. La hemoglobina se une al oxígeno y lo liberan los tejidos. La hemoglobina es lo que está en el glóbulo rojo. Esta unión es cooperativa. Conforme la molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, esta tiene más afinidad por ella. Entonces, este comportamiento tiene mayor respuesta a las variaciones de presión de oxígeno, de que si los centros de unión de oxígeno fuesen independientes. Entonces por eso es que se llaman cooperativos. Entonces, si hay un mayor pH, hay una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hay una disminución de la presión de dióxido de carbono. Es decir, que hay una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Y si hay una disminución en el pH, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y aumenta la presión de dióxido de carbono. Entonces, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Y esto obviamente afecta a los tejidos, porque si aumenta el pH, que tenemos un pH, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono y aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces se hiperoxigena. Y si disminuye el pH, aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye la afinidad de hemoglobina por el oxígeno y se hipoxigena.
Entonces esto va a variar la oxigenación del tejido. Puede una variación de pH afectarme directamente si se oxigena o no el tejido de mi organismo. Por el otro lado está el gasto cardíaco o la frecuencia cardíaca. Me aumenta el gasto cardíaco al aumentar el pH porque yo necesito hiperventilar para disminuir la presión de dióxido de carbono para así disminuir el pH. Y si yo tengo un pH bajo, necesito disminuir la frecuencia cardíaca para así hipoventilar y lograr aumentar la concentración de pH en el organismo con esa hipoventilación. Luego también tiene influencia el pH sanguíneo sobre la constricción de vasos pequeños. ¿Por qué? Porque al disminuir el pH, es decir, al ponerse ácido, hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, que ya no tiene capaz la hemoglobina de asociarse al oxígeno con tanto cariño, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Entonces, si el transporte del oxígeno se ve afectado hacia los tejidos, comienza un deterioro de los vasos y entonces los primeros que se van a afectar son los vasos de pequeño y mediano calibre. Entonces, ¿cómo se afectan? Se van a reducir su tamaño. Entonces, cuando se reducen esos vasos de pequeño calibre, o sea, los más chiquititos, va a disminuir la irrigación sanguínea en esos lugares y eso puede traer consecuencias graves en el organismo y mucho más si esto se prolonga en el tiempo. Espero que les haya gustado este video y que vean la tercera parte, y va a haber una sorpresa. Quizá hay una cuarta parte del pH, no sé cómo la vamos a meter bien, pero va a ser un experimento súper divertido. No dejen de verlo y nada, sigan aquí, suscríbanse. Sé que no ven mucho el suscribir, yo tampoco lo veo mucho, es rojo con letricas blancas, pero como no lo ven mucho, aquí lo hemos puesto, está entre mis manos. Así que nada, suscríbanse allí, y creo que por aquí está lo del rincón, el Twitter, el pajarito de 140 caracteres y el cara de libro, el Facebook del Rincón de Ale. Nada, nos vemos por ahí durante la semana y pásenlo bien. ¡Chao!